Tardes. Eh, Nos encontramos este miércoles 4 de junio 2025 para iniciar la sesión número 3 de la semana 2, la primera de la semana 2, textos y visiones del mundo, literatura, un acercamiento a otras realidades. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que me alegra mucho estar comenzando la semana número 2, como lo dije antes. Es una semana muy importante porque representa al final de ella la mitad del periodo que comprende el módulo completo, y sin duda es bastante interesante y atractivo poder apreciar cuáles son las condiciones que se van desarrollando para su entendimiento de la literatura. Es decir, cómo ustedes van entendiendo la literatura, cómo se presenta en sus horizontes, si lo han entendido, si les ha gustado, etcétera. Y esa parte, repito, a mí me interesa bastante y creo que es una buena forma de que ustedes vayan poco a poco eh, adentrándose en el mundo de la literatura. Muy buenas tardes, Bárbara, que se está incorporando a la sesión. Estaba diciendo, aunque no había nadie, que estaba diciendo que es muy importante como ustedes poco a poco han ido cambiando, espero yo, su participación de la literatura. Buenas tardes. Y cómo se relacionan o tal vez, creo yo, entienden mejor este contexto de literatura para ir mejorando poco a poco en los aspectos generales que tienen que ver perdón, con la literatura. Repito, cómo están leyendo, cómo ustedes eh, repasan semana tras semana, cómo se puede apreciar mejor cómo pueden apreciar un libro un poco mejor, cómo lo están leyendo, cómo lo van a seguir leyendo, y a partir de eso pues pueden ir acompañándose de fuertes, o sea, como análisis que les permitan a ustedes, repito, llegar un poco más preparados a las siguientes sesiones. Em, si bien hay cosas que vamos a ir mejorando, también hay otras cuantas que tenemos que ir depurando un poquito. En particular, recuerden que hay unas cuestiones generales que les van a permitir eh, corregir sus textos, ¿no? Por ahí alguien me preguntaba, yo corrijo y aún así hay descuento de puntos. Recuerden que cada 4 errores de redacción o de acentuación algunos puntos, son 4 puntos abajo. Y bueno, en realidad no lo es tanto si consideras que tienes que hacer otras tontas cosas más, pero evidentemente si lo pones ya en perspectiva, pues puede ser bastante lo que tú puedas revisar, y puede ser bastante lo que tú puedes, digamos, perderte si empiezas a no atender estos aspectos, ¿no? Me estoy refiriendo en particular a la acentuación y a la redacción, dos aspectos que probablemente veamos el día de hoy, ¿no? La semana pasada vimos unas cosas de acentuación, si bien estrictamente hablando no tiene nada que ver o sea, con el módulo. Me interesa mucho porque si esto no se ve, sé que lo vieron tal vez en propedéutico, pero si esto no se ve ahorita, va a ser muy difícil que lo puedan ver durante los siguientes módulos. Entiendo que hay otros módulos que les pueden redituar como con este tipo de conocimientos, pero no estoy seguro, y entonces más bien no estoy seguro del contenido de los otros módulos, incluso de los que están más arriba, y yo creo que con base en eso ustedes pueden fácilmente revisar, ¿no? Eh, Su acentuación. Entonces les pediría nada más, estas son esta es la sesión, el orden del día, perdón, me trabé un poco. El orden del día de la sesión número 3 del módulo 4 es la sesión de la primera de la unidad 2, sesión 3 en total, de corrido, y vamos a trabajar los temas de la semana, la cuestión de lo que hay que saber. Recuerden que es un tema que para mí es bastante importante. eh, las reglas de comunicación virtual, que no deberían darse por sentadas, y que bueno, es un aspecto indispensable para nuestro quehacer en Prepa Línea CEP y en general cuando se trata de cosas en línea. Las actividades integradoras 3 y 4, lo que tiene que ver con plagio, importante, las actividades de reforzamiento, las dudas generales y los temas de la sesión número 4. Por favor recuerden, ahorita no encontré el video, no sé dónde lo coloqué, pero iba a ponerles un video a propósito de inteligencia artificial.
es decir, el uso de inteligencia artificial y cómo lo están usando. A veces no es que en realidad desconfíe de ustedes, pero digo, por supuesto que está bien utilizar la inteligencia artificial para algunos fines, siempre y cuando sean auxiliares a mi labor de alumno, pero si se convierten en la base de de mis tareas, como que las haga la inteligencia artificial, es donde ya encontraríamos un pequeño problema, ¿no? Porque no es la idea y no estamos aquí para que lo haga una inteligencia artificial, estamos aquí para aprender y ustedes deberían aplicarlo de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se refiere al plagio es, pues tal vez descubrir que se hizo con inteligencia artificial y entonces ahí sí hay un problema a la hora en que ustedes pueden, digámoslo así, em, ¿cómo decirlo? Hay cosas que, por ejemplo, algunas personas no tenía evidencia que escribían de esa manera y de pronto empezaron a escribir de otra manera. Eso es un poco extraño, más allá de que por supuesto creen ustedes, pero es un poco extraño que de pronto empiecen a escribir de una manera diferente a como han escrito antes. Y en la segunda semana generalmente me doy cuenta de eso. Por lo tanto, creo que ustedes deberían basarse un poquito en eso y por ahí es importante, repito, no estoy en contra de que se use la inteligencia artificial, pero que se use para auxiliarme en mis tareas, no para hacer mis actividades. Son dos cosas particularmente distintas. Otra cosa que me han preguntado varios de ustedes durante la semana son las extensiones. Me parece que tal vez no lo aclaré la semana pasada, pero sí lo puse en el foro de novedades de la semana número uno. Las extensiones de tiempo solo dependen de mí y la forma de las extensiones de tiempo es poder comprobar que la razón por la cual ustedes no subieron su actividad integradora es una razón de peso. ¿Y a qué me estoy refiriendo con una razón de peso? Yo sé que a veces suceden imprevistos, sé que hay problemas a veces y que uno no espera que sucedan cosas y sin embargo suceden y entonces no puede hacer las cosas, ¿no? Es normal, yo lo entiendo, pero por favor traten de no, traten de poder comprobar las cosas porque me va a dar mucha pena que si ustedes me dicen, me robaron el celular el domingo a las 11 de la noche, yo no estoy diciendo que no sea cierto, pero deben tener mucha atención. El problema no es que lamento muchísimo que les hayan robado el celular o que se hayan enfermado o que se fue el internet. Lo lamento mucho, son cosas que suceden, a mí me han sucedido y es una cosa que a veces uno no puede evitar. Lo que sucede que sí podemos hacer es prevenirnos. Si yo subo la tarea a las 11:30 de la noche, pues es más probable que sucedan cosas a que si la subo a las 7 de la mañana del sábado. ¿No? Me explico, hay mucho más tiempo de corregir, mucho más tiempo de corregir complicaciones y sobre todo de evitarlas. No está de más decirles que la suban con tiempo y con anticipación porque se sobrecarga la plataforma, el internet puede fallar, está lloviendo en muchas partes del país. Entonces todas esas imponderables les pueden tocar a ustedes y desafortunadamente es una razón más para no entregar sus actividades. Recuerden también que va a ser difícil que yo les cumpla 2 o 3 extensiones de tiempo. Si entregamos, en realidad son 5 actividades, 5 actividades integradoras, 2 foros de integración y un proyecto integrador. Los foros no se pueden evaluar de manera extemporánea, los demás sí. Entonces de 5, pues no les puedo dar 3 extensiones de tiempo porque sería ilógico y sería poco justo para las personas que sí están entregando sus trabajos a tiempo. Entonces les pido esa parte. Y si están escuchando el inicio del video, también me interesa mucho que consideren colocar fuentes de referencia de manera obligatoria, porque de lo contrario hay muchos inconvenientes y muchos problemas a la hora de anotar cosas, ¿no? Sé que ustedes lo comprenden, sé que en realidad no debería estar dando esa información, pero por ahí algunas personas me escribieron de una manera muy positiva y muy proactiva y muy empática para decirme que iban a considerar colocar estas fuentes de referencia. Tengo algunas preguntas eh, que son importantes. Déjeme anotar una cosa, por favor. Porque si no, se me olvida. Listo. Ahora sí.
Lo que les decía es que pongan mucha atención a las fuentes de referencia. Por favor, revisen la actividad, el video de la semana pasada. Tómense la molestia de ver los videos porque muchos de ustedes me están preguntando cosas que ya se vieron en los videos y eso sí creo que es como que una posibilidad remota, ¿no? Vamos a trabajar un poquito más de para las participaciones, Bárbara. Antes de comenzar, digamos, de entrar en detalles sobre esto, sería esta parte. Nada, voy a dar una pequeña introducción y luego ya pasamos a un pequeño ejercicio sobre acentuación, más o menos como la semana anterior. Lo que les decía también es que esta semana, la semana anterior, como dice la semana uno, ya que se llamaba arte de expresión comunicativa, lo que les enseñamos o lo que les enseñaron en la plataforma y que yo espero haber contribuido al respecto es qué es la literatura, cuáles son los géneros literarios, cuáles son los significados que hay en en los géneros literarios, en un texto literario, y por último, cuáles son la mejor forma de analizar un texto literario. Esas son las cosas, ¿no? Creo que en ese sentido se cumplió el objetivo y ustedes comprendieron muy bien qué es un texto literario, qué distingue un no literario de no literario, cuáles son los géneros y sobre todo la parte que más me interesa es cómo se analiza un texto literario. En la medida que ustedes comprendan esa parte, van a poder tener una gran ayuda para los siguientes, para esta semana incluso y las siguientes, ¿no? Entonces creo que esa parte, repito, es bastante importante porque les va a permitir más o menos apreciar cómo poder analizar un texto literario. Recuerden fondo y forma, narrador, personajes, espacio, tiempo, acciones, tema, y les piden por ahí su opinión, ¿no? En este caso o esta semana van a tener que hacer un poquito más porque les van a pedir hacer una presentación en PowerPoint o en algún otro formato que ustedes elijan. El formato de presentaciones puede ser un Canva. Yo uso Canva, les puedo mostrar unas cosas de Canva. Y también Canva les va a servir para la semana 8. Pueden hacerlo en PowerPoint si tienen Windows o lo pueden hacer también en presentaciones de Google si tienen, bueno, con la cuenta institucional de Prepalina CEP pueden tener acceso gratuito a la elaboración de documentos de Google, ya sea en forma más o menos de un Word, aunque no es lo mismo, o bien en forma de PowerPoint, incluso también en un Excel. Por lo tanto, creo que deberían aprovechar esa oportunidad y bueno, saber que es importante que ustedes aprendan esto. También, a diferencia bueno, van a tener también que grabar su voz a través de una presentación, bueno, de una pequeña cápsula de audio que que me va a permitir saber cómo se expresan de manera oral y si están siguiendo las instrucciones. Lo vamos a revisar un poquito más adelante y ahí van a darse cuenta de qué es lo que pasa. En plataforma Google, yo les doy siempre la opción más de una, Bárbara, que puede ser Canva, puede ser presentaciones de Google o puede ser PowerPoint, que son las más utilizadas. Yo generalmente uso Canva, de hecho esta presentación están viendo en la pantalla, esa es Canva. Entonces, realmente es muy sencilla, es muy intuitiva, vean aquí avanza y ustedes tienen que hacer más o menos eh, un texto que tiene que ver, que tiene sus particularidades, está muy bien explicado, pero tiene sus particularidades y si no las cumplen, pues es muy difícil que obtengan buenas calificaciones. Me dio gusto saber que muchos de ustedes, sobre todo los que vieron el video, estaban considerando la extensión de 5 renglones, aunque ya no les, bueno, sí se las puedo repetir, pero hay algunas que tienen extensión y las que no tengan extensión son 5 renglones, ustedes ya lo saben, la colocación de fuentes bibliográficas y ahora sí les voy a pedir, de hecho, Bárbara fue una de las observaciones que te hice, que te animes a colocar citas textuales y paráfrasis. Las ensayamos la semana pasada, pero obviamente no los puedo penalizar por eso, pero su trabajo sería mucho más rico si colocaran fuentes de referencia en forma de citas. Eso sería excelente, de hecho, no solo para mi materia, sino bueno, para mi módulo, sino para los siguientes módulos que vengan, les van a pedir cada vez más no solo colocar fuentes de referencia, sino colocar citas textuales y paráfrasis. Ahí es donde creo que van a poder aprender realmente para qué y cómo se coloca esto y ahorita les voy a indicar más o menos cómo. Ahora sí regreso de manera muy rápida a esto. Esta semana, los temas de esta semana se van a dividir en dos grandes bloques. O sea, hay más de dos temas, pero se van a dividir más o menos en dos bloques.
El primer bloque es aquel que tiene que ver con literatura europea. Es el ejemplo de la actividad integradora número 3 que se llama Textos y mundos posibles. Ese es el ejemplo. Y en el otro caso se llama literatura y pluriculturalidad. Es el caso de las lenguas originarias o lenguas indígenas, donde va a ser la segunda parte, la segunda mitad de los materiales que están viendo en la pantalla, se refieren a literaturas en lengua originaria, ¿no? Si ustedes conocen a alguien, si en su comunidad hay alguien que lo habla, si conocen a alguien que lo habla, si ustedes mismos lo hablan, en la generación anterior, G71, había una alumna, una estudiante que hablaba una lengua originaria y que grabó su voz en la lengua originaria y también en español, ¿no? Y eso me pareció siempre muy enriquecedor porque da a conocer su lengua, una lengua que además no está tan reconocida dentro de las 68 lenguas que se reconocen oficialmente, pero es una derivación de otras y es muy importante que se siga conservando esa lengua, ¿no? Es indispensable que lo hagan. Eh, en ese sentido, va a ser una segunda parte donde van a tener que escuchar poesía en náhuatl, poesía en español, van a tener que opinar de ella y también van a poder buscar ejemplos que les gusten de textos en lenguas originarias, ¿no? Ahora sí, vamos a ver muy rápidamente. Como ya lo vieron, repito nada más para cerrar con esto, la primera parte de la semana 2 de los materiales de semana 2 tienen que ver con literatura europea, lo que se llama ficción y realidad, literatura e individuo, el sentido de la vida, que les voy a poner el video porque es súper importante. Se los preguntan en las actividades 3 y 4, el sentido de la vida, ¿qué es el sentido de la vida en la literatura? Tiene que ver un poquito con la filosofía y tiene que ver un poquito con la religión y les van a pasar este que se llama literatura y sociedad. Te repito, tiene que ver mucho con sociedades europeas. Y después viene otro que se llama literatura en siglos XIX y XX, que ya se acerca un poco más a lo mexicano, es decir, qué se estaba haciendo, cómo consideramos literatura en México. Literatura mexicana, ¿a qué se refiere? Desde sus inicios, desde antes de la conquista española, hasta más o menos nuestros días, o el siglo XX, que es el siglo pasado. Ahí es donde nosotros más o menos vamos a alcanzar a revisar cuáles son los orígenes y les voy a poner un ejemplito para que ustedes tengan la facilidad de poder contestar ciertas preguntas de la actividad 4 y no me pongan solamente, ¿has escuchado alguna vez lenguas indígenas? No, yo sé que no, es probable que no, está bien contestar que no, pero está mal solamente contestar que no, tienes que justificar tu respuesta, se los enfaticé desde la semana pasada, entonces nada más es para que pongan atención con eso. Y al final viene esto que es interesante, que voy a tocar de una vez. Esto es un glosario. Es decir, ¿cuál es la diferencia para literaturas originarias entre cultura, interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad y tolerancia? Este nos va a permitir entender mucho de la actividad integradora número 4, la 4 que tiene que ver con lenguas originarias de México, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que ustedes deben poner atención y su énfasis para esto, ¿no? Porque si no, no va a ser complicado que entiendan esta parte, que por supuesto se trata de eh, literatura en lenguas originarias. Es algo que a lo mejor yo, por ejemplo, en el lugar donde crecí, yo nunca vi, a pesar de que, bueno, no crecí en la Ciudad de México, crecí en el Estado de México, pero nunca escuché a nadie hablar en esa lengua, en una lengua que no fuera español. Eh, y estaba muy cerca, por ejemplo, de campesinos. Mi abuelo era campesino, mi padre fue un poquito, después ya se dedicó a otra cosa, pero nunca escuché gente hablar así, ¿no? Y a veces en algunos casos estaba mal visto hablar de esa forma y era discriminatorio. Ahora, por supuesto, espero yo que cada vez eso se termine y justo estos mismos temas ayudan mucho a que eso se termine, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, arranquemos muy rápido con un pequeño juego. Bárbara, no sé si algún día has visto esto que se llama Jeopardy, que es un tablero que tiene 5 temáticas. Las temáticas tienen que ver con el tipo de palabra que hay, la acentuación, la sílaba tónica y preguntas random. Esas nada más es para jugar, ¿no? Entonces se te da un puntaje dependiendo de lo que escoges. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo veas. Voy a poner, no sé, sílaba tónica, 200.
Entonces ahí tienes que decir dónde está la sílaba tónica, o sea, dónde suena más fuerte el acento, y eso solo se logra repitiendo en voz alta. Ga, ra, ba, to. Si dices en ba, entonces me dices así, y listo, es en ba, es correcto. Y entonces ya se te agregan 200 puntos y esa se cancela. Tú puedes escoger las que quieras, no vamos a hacerlo todo porque estás tú sola. Si fuera con dos o tres compañeros sería mucho más fácil porque escogen más rápido, pero en este caso vamos a jugar unos 5 minutitos para un poco para romper el hielo, un poco para darle continuidad a lo de la semana pasada que fue acentuación. Ustedes separaban en agudas, graves y esdrújulas. Si bien estrictamente hablando esto no es de nuestro tema, me parece que les ayuda mucho recordar cosas a la hora de escribir. Sé que también está el corrector que les di de ortografía y redacción, pero siempre es importante saberlo, ¿no? Las reglas de acentuación, separar en sílabas, los tipos de palabra, etcétera. Entonces, te voy a pedir si quieres, si puedes y quieres activar tu micrófono, Bárbara, y si no, no pasa nada, lo puedes escribir, pero puedes escoger una columna, perdón, un tema como estos y un puntaje. Entonces ya, obviamente las que tienen mayor puntaje, pues son más complicadas, ¿no? Pero bueno, más bien, ahora sí, si me dices, escoge una. Ok, en tipo de, no, en acentuación, la de 100. Voy por la fácil. ¿Cuál es la regla de acentuación de las esdrújulas? Las Las esdrújulas. esdrújulas se acentúan cuando. Las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Muy bien, las esdrújulas siempre llevan acento y se hacen en la antepenúltima sílaba. Muy bien. Vamos a otra. Escoge. Tipo de, no, sílaba, separar en sílabas. La de 100 también. Separa rueda. En sílabas. Como lápiz. Rueda, en Tres. 3. Rueda. Es dos porque es de un diptongo. Es rueda. Así como se oye, de hecho. Rueda. Solo se separaría como rueda si tuviera un acento. En la E, En ok, la E, entonces ahí sí lo separas porque es un hiato, pero si no, esa es rueda normal, digámoslo así. ok. Otra. Tipo de palabra, la de 200. Ay. Oso. ¿Qué tipo de palabra es oso? Aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Ok, grave, esdrújula. Me la acabas de dar la respuesta porque no es esdrújula, porque no tiene tantas sílabas. Es aguda. Vamos a ver. No, es grave. Grave, las palabras chiquitas son graves. A ver. ¿Sí? Muy bien, es grave. Ajá. A ver, vamos a esta. ¿Por qué es grave? ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Dos, muy bien. Entonces, si tiene dos, ¿estás de acuerdo? No puede ser ni esdrújula ni sobreesdrújula, porque esas necesitan tres o cuatro sílabas. Está todo en los 100. Entonces, por eliminación, solo puede ser o grave o aguda. No puede ser grave porque el acento no termina en la última sílaba que sería so. Se termina en la penúltima, se cuenta de derecha a izquierda, o sea, al revés de cómo escribimos. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, se cuentan de derecha a izquierda. Entonces, si fuera en so sería grave, si fuera o sería, perdón, si fuera so sería aguda, si fuera o sería grave. Entonces, eso está muy bien. Vamos a ver otra. Yo escojo una para ti en tipo de palabra y tú haces este mismo ejercicio. Azúcar. Nada más, antes de que contestes, Bárbara. Azúcar, ¿qué no puede ser? Azúcar no puede ser grave No, porque tiene tiene, tres sílabas. ajá, tiene 3 sílabas. Entonces, puede ser aguda, Y grave o esdrújula. O sea, sí puede ser esas tres, porque tiene tres. Lo que no es puede, esdrújula, ¿no? lo que no puede ser sobre esdrújula, porque sobre esdrújula necesito cuatro. Entonces, aguda, Ok. grave, esdrújula puede ser. Ahora vamos a la división. Eh, para que sea en car es aguda, para que sea en su es grave y para que sea a es esdrújula. Entonces, ¿cuál es?
Sobre esdrújula, profe. A ver, otra vez. Vamos a contarlas. Azúcar. Car, aguda. Su, grave. A, esdrújula. No hay sobresdrújula porque no tiene 4. No, la sobresdrújula no puede ser porque no tiene 4. Solo puede ser aguda, grave y esdrújula. ¿Dónde tiene el acento? Es última, penúltima, antepenúltima. A ver, voy a ver. Es que creo que esto no tiene lápiz. Es Ahí. grave. Es grave, Es grave, profe. exacto. ¿Por qué? Porque está aquí, donde estoy circulando la. Ahí está el su. Es muy fácil cuando lo ves. El problema es cuando hay palabras que no tienen ese acento. Pero ahorita lo vamos a ver. Vamos con otra. Ya para ir cerrando con esto. Ah, bueno, aquí. Sílaba tónica. Diálogo. Está separada. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3 sílabas. Perfecto. Go sería aguda. Aguda. Lo sería grave. Y dia Grave. sería esdrújula. Entonces, ¿qué es? Esdrújula. Exacto, Esdrújula. exacto, es esdrújula. ¿Ves? Lo tienes que contar al revés. 1, 2, 3. Estás contando de izquierda a derecha. O sea, di 1, lo 2 y go 3. Es al revés. Go 1, lo 2, dia 3. ¿Sí? Al revés, de derecha a izquierda. Bueno, tal vez se vea al revés mis manos en la pantalla, pero diálogo, por ejemplo, go es 1, aguda, lo es 2, grave, y dia es 3, esdrújula. Vamos a hacerlo con otra. Es dia, ahí está la sílaba tónica. Sílaba tónica, otra. Constitucional, esa está un poco más complicada. ¿Cuántas sílabas tiene? 5. Perfecto. Ahora, nal es. Si estuviera en nal sería ¿qué? Aguda. Sio, Grave. tú, Esdrújula. ti. Sobre esdrújula. Sí, y cons también sería sobre esdrújula. O sea, todas las que están para allá son de esdrújulas todas completas, así que no había problema. Okay. Ahora, ¿dónde está la sílaba que suena más fuerte? La voy a pronunciar. Constitucional. En la O, Consti- ¿no? Se supone que va en la O, el acento. Constitucional. En la I. ¿Cuál I? Porque tiene 2. Constitucional. Sí o. Te las voy a pronunciar todas con el acento fuerte y tú me dices en cuál, ¿va? Es constitucional. Sería en constitucional. No. Constitucional. Constitucional y constitucional. Ah, en la A. Vamos a ver. Nal, exacto. Para encontrar eso tienes que pronunciarlo. Al principio tienes que pronunciarlo como yo. Después sí tienes que pronunciarlo ya mentalmente. O sea, ya tienes que... Constitucional. Repito, no hay exámenes de esto, pero me parece importante que tú puedas... A veces te preguntas, ¿dónde lleva acento esto? Entonces, pues es importante que lo revises. A ver, vamos con un par más. Y ya pasamos ahora sí a la acentuación. ¿Cuál es la regla de acentuación de los monosílabos? Monosílabos son aquellas palabras de una sola. Es decir, de, tú, sí, no, etc. Esos también se acentúan a veces no. No me la sé, profe. A ver, ahí te va la regla de... No llevan acento. Las monosílabas solo llevan acento cuando se confunden con otra. Por ejemplo, hay un sí que lleva acento y hay un sí que no lleva acento. Depende de lo que quieras decir. Pero bueno, esas son reglas un poco más complejas que espero veamos en las siguientes semanas. Última, sílaba tónica. Guión. Esa es difícil. En la I. Guión lleva acento en la I. Guión. 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 No, en la O, profe. A ver. En realidad es una palabra muy extraña. Guión es una sola, que es una completa. Entonces, nada más, repito, es para que no te desesperes. Hay muchísimas palabras que te vas a encontrar, pero realmente lo has hecho muy bien.
Y creo yo que podríamos seguir practicando. Mira esta. Ramen. ¿Es aguda, grave o esdrújula? Más bien, antes de avanzar, no me contestes todavía. Bárbara, ¿qué no puede ser ramen? Si men es una, Drújula sobre drújula, no exacto, puede no ser. puede ser esa ninguna de las dos. Muy bien, puede ser o aguda o grave. Entonces ya las posibilidades se redujeron. Ramen, ¿dónde lleva? Te lo pronuncio. ¿Ramen o ramen? En la A, En la A, vamos a ver. Exacto, en ramen. Por lo tanto, ¿qué tipo de palabra es? grave, Exacto, es grave porque está en... la Men sería en segunda. aguda, ra sería grave. Bien, muy bien. No te desesperes porque la verdad lo hiciste bastante, pero bastante bien. Y esto es un proceso de estar practicando, ¿no? Repito, no es clase de ortografía, pero sí les ayuda mucho a identificar ciertas palabras para poder pronunciarlas, ¿no? Eh, ahora te voy a presentar los temas de la semana número 2. Que tienen que ver con, estos son los temas, grandes temas, importantes temas, tanto de la sesión de hoy como de la sesión del próximo viernes. Son temas que les van a ayudar muchísimo a ustedes a saber identificar y saber y poder contestar las actividades integradoras uno y 2. La primera es que se llama El sentido de la vida. Te voy a poner el video que me interesa mucho que lo veas porque hay muchas cosas que te van a preguntar sobre ese video. No yo, sino en las actividades. Una que se llama Mundos de Ficción, ¿a qué se refiere? La literatura en México, literatura en lenguas originarias. Entonces te voy a presentar dos materiales que no están en la plataforma. Bueno, uno sí, uno no. Uno es para la actividad número 3, perdón, y uno es para la actividad número 4. Para la actividad número 3 se llama El sentido de la vida, es un video, tiene que ver mucho con filosofía y religión. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con literatura? Muchos de los autores que escriben son filósofos y también fueron religiosos. Entonces muchas veces se preguntan qué sucede con Dios, a dónde vamos después de la muerte, para qué estamos vivos, etcétera, ¿no? Esas preguntas se las hacen a través de la literatura, a través de personajes ficticios. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Frankenstein, que no sé si lo has escuchado hablar en películas o en series. Frankenstein es una especie de monstruo, una mezcla entre humano y varias partes. Es como sí, como una mezcla, como un remiendo de seres humanos que forman un nuevo ser. Eso es ficticio, eso no existe en la realidad y eso hace que se cuestionen como la vida. Es decir, Frankenstein es un cuestionamiento sobre la vida misma, hacia dónde vamos, qué podemos hacer. Ahora sería el equivalente un poco, Bárbara, de la inteligencia artificial. ¿Qué puede lograr la inteligencia artificial? ¿Qué puede lograr la ciencia? ¿Qué puede lograr un robot? ¿Qué puede pensar como un ser humano? ¿Puede pensar realmente? ¿Puede no pensar? ¿Puede contestarnos cosas que nosotros no podemos contestar? Todo eso va a ser súper importante en la literatura. Pero para eso tenemos que remontarnos un poquito al sentido, o sea, a la religión y a la filosofía. Entonces te voy a poner el video que se llama El sentido de la vida y tú me vas a hacer más o menos, te van a preguntar, no yo, repito, te van a preguntar en te van a preguntar en la actividad integradora 3 y un poquito en la 4, aunque más en la 3, ¿cuál es el sentido de la vida de una obra literaria? Te repito la pregunta porque ya vi que la estás anotando. ¿Cuál es el sentido de la vida de una obra literaria? Por ejemplo, vamos a ver, contéstamelo tú si quieres, tu actividad para participación va a ser ¿cuál es el sentido de la vida que quiere reflejar el autor? ¿Cuál es de lo que leíste la semana pasada, cuál es el que más te acuerdas? Ah, Leíste bastante. ya, pues es que más bien el que más entendí fue el de los ah, parábolas, De el las de fábulas. el perro y el El perro, ok, cocodrilo, me ok, parece. vale, listo, con ese. Me vas a contestar, después de ver el video, cuál es el sentido de la vida que el autor quiso expresar en esa fábula. ¿Sí? Repito la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida que el autor quiso reflejar en la fábula del perro y el cocodrilo?
Más bien, si quieres tú verlo hasta el mensaje. ¿Cuál es la moraleja que quiso expresarlo? Pero quiero que lo veas a partir de este video. ¿Ok? Va el video. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda.
Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, ahora sí. Hola Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando sobre un tema importante que se llama el sentido de la vida. Es uno muy importante para su actividad integradora 3 que voy a explicar a continuación, pero antes quisiera mostrar, bueno, hice una pregunta que es de los textos que leyeron la semana pasada con base en este video, ¿cuál es el sentido de la vida? Especialmente Bárbara me dijo que el que recordaba más, porque a lo mejor fue más fácil para ella, es el del perro y el cocodrilo, que es para la actividad integradora número 2. Y yo le pregunté entonces, ¿cuál es el sentido de la vida, de acuerdo con este video, cuál es el sentido de la vida de el perro y el cocodrilo? Entonces Bárbara me va a contestar en un momento, con base en este video, ¿eh? Creo que el sentido de ese texto sería el ser más astuto que los demás. Ok, ¿y cómo lo relacionas con este video? Es en el sentido de que aportamos, ¿De qué, perdón? en qué aportamos al mundo. Muy bien, ¿de qué aportamos al mundo? Bien, recuerda que el video, hola Pedro, el video tiene que ver siempre con la religión, dónde vamos, a qué venimos al mundo, hacia dónde vamos, y la mera existencia de Dios está cuestionando todo eso. Eso es filosofía y religión, no necesariamente textos literarios, pero bueno, de todos modos es importante que ustedes pues, puedan, digamos, relacionar cosas que aparentemente podrían no relacionarse. Van a poder leer, van a tener que leer un texto que se llama Frankenstein, que es de un doctor, de un científico que crea a una especie de monstruo. Eso lo hemos escuchado, lo hemos visto en películas y en series. Por lo tanto, tienen que pensar qué se estaba proponiendo el autor al crear un monstruo. ¿Qué quería debajo de eso? Quería alertarnos sobre la vida, hablarnos sobre Dios, hablarnos sobre el universo. Ustedes me tendrán que decir eso, porque siempre me contestan, en eso me acuerdo, en generaciones anteriores, tienen que poner mucha atención con esto. Entonces voy a revisar esto y luego voy a explicar solo la actividad 3. La 4 es más sencilla, pero la 3 es la que me interesa mucho. Aquí, para la actividad integra... Bueno, no, si quieren mejor le explico la 3 y creo que después va a haber un momento para eso. La actividad integradora 3. Si tienen dudas o preguntas, por favor comiencen a hacerlas mientras yo abro la actividad 3. Se llama Textos y Mundos Posibles. Bien, aquí, ustedes la están viendo en la pantalla. Por ahí a lo mejor alguien ya la pudo revisar, pero si no, no importa, la voy a hacer un poco más grande. Ahí está. ¿Sí? Ahí dice claramente, lee con atención las instrucciones. Eso no me parece tan importante. Pero lo que me interesa, muy interesante,
que parece muy importante, muy interesante a mí, es que esta segunda, que pongan atención sobre esto, es decir, eh, dice, lea esta breve reseña de la obra de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento, a lo mejor han escuchado hablar de ella o por películas y series. Pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra en películas y caricaturas. Luego descarga la obra completa y lee únicamente capítulos 4 y 5 del volumen 1. Asegúrate de eso. Ahora bien, ¿por qué quiero que lean la reseña? Me interesa que lean la reseña porque les va a permitir saber de qué trata toda la obra, no solo una parte. Vean aquí, es muy cortita. Vean, es muy cortita. Entonces, tómense la molestia, tómense el tiempo de poder leer la reseña, porque eso les va a permitir poder leer estos capítulos. Aquí están los capítulos de Mary Shelley. ¿Sí? Volumen 1, ustedes buscan los capítulos 4 y 5. Se saltan todo esto y tratan de ubicar capítulos 4 y 5. Son cartas, está hecho a base de con base en cartas. Vean aquí capítulo 1, luego viene 2, 3, 4. Ustedes lo buscan y pues no es tanto, pero sí tienen que detenerse y poder buscar algunas palabras de las cuales no están tan identificados. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Una vez que ya leyeron eso, dice en una hoja anota sus impresiones. Lo van a usar, pero no se preocupen. Van a leer 2 textos para esta actividad. Después les piden que lean un texto que se llama La debutante de una autora que se llama Lenora Carrington. En realidad ella no es mexicana, pero se naturalizó mexicana y pasó muchos años de su vida en México. También deben leer esta obra y anotar sus impresiones. Lo primero que les voy a decir es que estas 2 obras van a parecer muy raras. No es algo a lo cual estén acostumbrados a leer. Entonces les pido un poquito de paciencia porque si hay cosas fantásticas, porque si hay cosas fuera de la realidad, cosas que no nos parecen naturales o normales o lógicas. Entonces les pido nada más que tengan un poco de apertura y paciencia para que puedan enfrentarse a este tipo de textos. Entonces ya que las leyeron las 2, van a hacer, como lo dice aquí, PowerPoint o Google. Pueden utilizar, lo voy a poner rápido, Canva. Canva es esta plataforma que están viendo en la pantalla que les permite hacer presentaciones interactivas y es como un PowerPoint o como una presentación de Google. De hecho, tiene algunas plantillas. Si ustedes se dan de alta con el correo de la escuela, tiene algunas plantillas más que les van a permitir hacer cosas y no es tan limitado como solamente una cuenta gratuita. Entonces, bueno, aquí está. Vean aquí, yo le voy a poner, no sé, le pongo Frankenstein en la búsqueda, ¿no? Frankenstein. Ahí está. Y vean, me aparece una presentación gótica ya solita. Entonces ya puedo verla aquí. La elijo. No sé, por ejemplo esta. La escojo. Aquí está. Le doy doble clic. La elijo. Y luego empiezo a trabajar con ella. No sé, le pongo acá rápido. Actividad integradora 3. Y luego le pongo el título que se llama Textos y mundos posibles. ¿No? Ya le pongo mi nombre, matrícula, etcétera, ¿no? Ahí no hay prioridad. No te preocupes por ahora, no hay ningún problema. Puedes ver el resto de la sesión, nos quedan 10 minutos. Una vez que haces esto, lo que vas a hacer son las diapositivas. Vean esto, ya regreso. Entonces, una vez que hayas visto esto, tienes que hacer 11 diapositivas. Están perfectamente bien explicadas aquí. Por ejemplo, la 1 es la portada. Así que no hay problema. Nombre completo, grupo y título. No se les olvide ese porque a veces se les olvida poner hasta la portada y sé que es importante, pero todos lo tengo que mencionar. 2. Primera impresión de Frankenstein. Dice, ¿cómo lo realizaré? O sea, ¿qué te pareció Frankenstein? Ya lo pones, lo escribes
Vean aquí, les dan un límite, no más de 50 palabras, no te pases de 50 palabras y el mínimo yo diría que unas 30 palabras está bien, entre 30 y 50 creo que está bien, no se pasen de las 50 ni pongan menos de 30, recuerden que tienen que poner imágenes, ojo con eso por favor para que no se vea sobrecargado el texto de imágenes o que se vea solo texto. Aquí es donde empieza a complicarse un poquito, perdón. Disculpe, las imágenes que se utilizan de Canva también se tienen que poner referencias. No, las ¿O cómo imágenes se de puede Canva, referir? no, las imágenes de Canva son libres junto con Canva, entonces esas no las tienes que poner. Si tomas imágenes de fuera o de internet de Google, esas sí las tienes que referenciar. Pero si tomas, por ejemplo, esa que les acabo de mostrar, no tienes que referenciarla porque esa es parte de Canva. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Seguimos. Tienes que contestar estas preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea? ¿Y por qué se escribió la obra? Por favor, ojo aquí. No me copien y peguen la respuesta, porque yo ya me sé las respuestas. ¿Cuándo y dónde fue escrita? ¿Cómo era la sociedad? ¿Era la revolución industrial o post-revolución industrial? ¿Por qué escribió la autora? Ah, la escribió por una apuesta en una casa en Suiza. Eso ya me lo sé. Lo que necesito es que me lo expliquen ustedes con sus palabras. Que traten de ponerle su toque. Porque si no, solo es copiar y pegar. O bien que practiquen las citas textuales que vimos la semana pasada. Eso también les ayudaría mucho ya a animarse. A Pedro y a Martín me parece que les indique que su trabajo estaba muy bien hecho, pero que se animen a poner fuentes, citas textuales y paráfrasis. Pusieron poquitas y a mí me parece que se podrían animar. No les va a bajar puntos. Simplemente es para que ustedes se animen y en los próximos módulos les van a pedir estas cosas y es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, está esa. Luego la 4. ¿A qué corriente pertenece Frankenstein? Me lo explican, por favor, y me seleccionan dos frases. Dos frases, ya puede ser de la obra, puede ser de otras personas, puede ser de otras personas han opinado de la obra, y etcétera, ¿no? Entonces, más bien, repito, depende muchísimo de ustedes y de la forma en que encuentren la información. Recuerden la semana pasada, investigo, tomo notas, explico con mis palabras en la actividad. De eso se trata una parte de la investigación. Repito, investigo, busco, leo, tomo notas, explico con mis palabras. O bien utilizo citas textuales, pero con los paréntesis y lo que vimos la semana anterior. Luego 5. Les van a preguntar ahora sí Frankenstein y el sentido de la vida. Para eso, Pedro y Martín se pueden remitir o regresar, ahorita que ponga el video, pueden verlo al ratito para que vean a qué me refiero con el sentido de la vida. Eso sí, eso va a ser también súper importante. Si no, pueden ver el video que se llama El sentido de la vida. Número 6. Tienen que hacer exactamente lo mismo que hicieron en estas. O sea, en la 2, 3, 4 y 5 tienen que hacerlo, pero con el otro texto que se llama La debutante. Vean aquí primera impresión. Ay, perdón. Ay. Ahí está. Primera impresión. La voy a hacer más grande. Ahí está. Listo. Primera impresión de la debutante. Después, ¿cuándo y dónde fue escrita la obra? O sea, son las mismas preguntas, pero con otro texto. Después avanzo y veo a qué corriente literaria pertenece. Contesto, imágenes y, ojo aquí, un máximo de 2 frases. Recuerden no pasar las 50 palabras, por favor. Y al final, el sentido de la vida otra vez. Ya que contesté eso, tengo que unir esto, ficción y mundos posibles. Aquí es donde frecuentemente se equivocan, por eso me voy a tener un minuto sobre este. La pregunta no es, y si le ponen atención se darán cuenta que es así, la pregunta no es cómo crean mundos ficticios. La pregunta real es esta. Dice, una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación de la realidad. Es decir, cómo afecta lo que está inventado en nuestra vida real. Ustedes podrán decir, no afecta en nada, pero piensen, por ejemplo, en una serie. Los niños imitan las series ficticias.
o ustedes también puede gustarles algo que vieron en televisión, es ficción. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la importancia de lo que está inventado para nuestra vida real? En esta pregunta, por no leerla correctamente, siempre se equivocan. Ustedes siempre me ponen, a partir de la vida real, crea mundos imaginarios y es al revés. La pregunta es al revés. Dice, acompaña tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio, o sea, de lo que no es real, de lo inventado, en la transformación o alteración de la realidad. Cómo lo que es inventado altera la realidad. Eso es lo que quiero que me expliquen y no al revés. Y la parte final, no, o colocar fuentes de consulta con el formato APA que vimos la semana pasada. ¿Ok? Ahora sí, sobre la actividad integradora 3, porque solo vi esa el día de hoy. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Por favor, Martín y Pedro. No, ninguna. De hecho, sí iba a ser mi pregunta la que acaba de mencionar ahorita, de lo ficticio como real. Sí tenía mucha duda en esa. Muy bien. Humbert, Martín. Pues no, me queda claro, lo único que sí pues sí hay que dedicarle Sí. tiempo y dedicarle, pues más que nada a las lecturas también. Yo estoy apenas también con las lecturas, y pues no soy muy bueno para leer, no soy muy bueno en la lectura, pero le estoy invirtiendo ahí a la lectura Consíguete y leo resúmenes. otra vez y le vuelvo a leer porque, Ujú. pues como le digo, no soy muy bueno con el hábito de la lectura, No te pero ahí preocupes. va. Consíguete resúmenes. Busca resúmenes sobre las dos obras para ver de qué tratan. Ah, ok, Porque si no le entiendes, también, eso sí se vale. Dime. eso era lo que también me quedaba así como entre duda de si la información a veces no se me pega, podría buscar en otra fuente, pues nada más poniendo la cita y referencia, ¿no? Exacto, tú puedes buscar donde tú quieras siempre y cuando te apoyes pongas de qué fuente utilizaste. Es Ah, ok. decir, no sé, vamos a suponer que yo no le entiendo el capítulo 4 de Frankenstein y digo, no le entiendo, entonces busco un resumen de Frankenstein, pero no lo voy a copiar de ahí, obviamente, mi respuesta, sino solo es para que yo le entienda. Tú lo consultaste, podrías incluso citar, no hay problema, siempre y cuando coloques fuentes de referencia y tus comillas para que sepa yo que no estás plagiando, pero sí se puede hacer porque son métodos auxiliares de en caso de que yo no le entienda un texto, tengo la posibilidad y la libertad de buscar fuentes de referencia para poder entenderle. No es necesario que solo lean el texto, pueden leer otra cosa. Ok, Vale. sí, El próximo viernes voy a explicar la actividad integral número 4, que es la que tiene que ver con lenguas originarias y les voy a mostrar un poco de material que les va a ser muy útil con las lenguas originarias, ¿ok? Entonces, bueno, Pedro y Martín, muchas gracias. Igual considero su participación, no hay ningún problema con eso. La próxima clase es el viernes a las 2:45 de la tarde, hora del centro de México. Y ustedes sin dudas pueden planteármelas antes o después. Hay unas dudas, por cierto, antes de que se me olvide, que me enviaron por la mañana, que me envió su asesora de la didáctica en el conocimiento y nos dice, hay algunas que dice, ¿cómo puedo conocer más sobre los tipos de géneros literarios? Revisar actividad integradora 1 y 2, revisar el video de la semana pasada. Luego, ¿cómo puedo conocer más sobre el contexto de un autor? El contexto de un autor tiene que ver con los datos que ustedes llegaron a conocer de un autor. Ese es el contexto del autor, acuérdense. Son los datos que utilizó el autor en esa época. Por ahí alguien me puso, no me acuerdo si fue Martín, Pedro o Bárbara, me puso datos muy concretos sobre el autor. O sea, es decir, cuando Sor Juana estaba aquí, estaba encerrada en un convento y no la dejaban salir porque era una sociedad muy machista. Eso es justamente el contexto del autor. Y dice a dónde puedo consultar información para aprender citas y referencias en el manual de citación de prepa en línea CEP 1 y 2 las puedo consultar en
en la semana pasada en el video número 1, también ahí hay bastante información. También dice, bueno, hasta se repite, ¿cómo puedo conocer más sobre el sentido de la vida? Ve el video que se llama El sentido de la vida, aquí está, que Martín lo agarró un poquito a la mitad, pero lo pueden revisar después. Se llama El sentido de la vida, aquí está, dura como 5 minutos. Pero ojo, tenle paciencia porque son cosas de filosofía y son cosas que tienen que ver con religión. No estamos planteando una religión o la otra, estamos diciendo que muchas religiones, todas tienen un Dios, más allá de que creas la que creas, no me meto con las creencias de las personas, soy respetuoso con eso. También si no crees, también es muy respetable, pero hay gente que cree y muchas de las religiones se preguntan cosas parecidas. Si hay un Dios, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Por qué venimos al mundo? ¿Por qué estamos aquí? Son preguntas más o menos normales en la religión, no importa a qué religión pertenezcan. Entonces, esa se pregunta y se vuelca a la literatura, es decir, se busca que la literatura también sea un reflejo de este tipo de preguntas para que todos podamos, para que los demás puedan entender, pues, cómo va esto, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo haber estado esta tarde en esta sesión número 3 del 4 de junio de 2025, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades, y la próxima semana, el viernes, vamos a ver lenguas originarias y su importancia para nosotros y para todo México, la conservación de lenguas, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos el viernes, que estén bien.